Capítulo 111. Cuando Nono regresó al área de alojamiento de Root con una pila de documentos y una botella de líquido de reparación genética, la mujer con cicatrices no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Una poción de recuperación? No esperaba que llamaras la atención del señor Orochimaru, murmuró con un dejo de celos. Otra ninja cercana también estaba visiblemente sorprendida. ¡Increíble! Después de todo, ¿quién era Orochimaru? No solo era el segundo al mando de Danzo. Tenía una relación cercana con él, y su fuerza era extraordinaria. Ser favorecido por Orochimaru prácticamente garantizaba un ascenso meteórico. Las posibilidades eran infinitas. ¿Por qué se consideraba que Orochimaru era tan poderoso? No hace mucho, Orochimaru tenía la costumbre de poner a prueba sus habilidades contra los ninjas de raíz. No eran simples sesiones de entrenamiento cada vez que eran 5 contra 1, pero nunca lograron vencerlo. Al principio, los Jounin de raíz podían manejar la mayoría de las situaciones con solo un par de ellos trabajando juntos, pero ahora, cuando Orochimaru aparecía, a nadie por debajo de un Jounin se le ocurría siquiera dar un paso al frente. Esto le valió el profundo respeto de los ninjas raíz. Derrotar a 5 Jounin altamente habilidosos simultáneamente no era tarea fácil. Incluso el propio Danzo podría tener dificultades con semejantes probabilidades. Tras el ascenso de Orochimaru a Jounin, comenzaron a llamarlo señor con la misma deferencia que le mostraban a Danzo. No fueron solo las otras ninjas femeninas las que se sorprendieron por esto. La propia Nono estaba confundida. Sabía lo que era una poción de recuperación. Era un lujo en Konoha, casi imposible de conseguir incluso con el dinero. Oficialmente, se vendía por 60.000 ryo, pero en el mercado negro podía alcanzar los 200.000. Eso era suficiente para mantener a una familia promedio durante un año. Sin embargo, Orochimaru se lo había dado casualmente, como si no fuera más que un regalo de bienvenida. Esto era claramente una muestra de buena voluntad, pero ¿por qué alguien como Orochimaru le prestaría atención? En raíz, había ninjas mucho más capaces. Yakushi no Nono pudo entenderlo. Mientras tanto, Orochimaru ya había olvidado a Nono. Su atención estaba ahora completamente centrada en los pergaminos del elemento madera que tenía delante. Había sellado toda la habitación y activado su Sharingan, escaneando cuidadosamente los 2 pergaminos. Tanto las técnicas de sellado como las de apertura estaban detalladas con claridad, y la capacidad del Sharingan para memorizarlo todo a la perfección resultaba invaluable. Los pergaminos contenían 4 jutsus de liberación de madera. Además del jutsu emergencia del bosque profundo que acababa de examinar, también había una técnica de clon de madera y una técnica de nombre extraño y de sonoridad bastante desconocida. Técnica de 60 años estilo Hokage. Ermita encerrada que entra en la sociedad con manos que traen la felicidad. Orochimaru frunció el ceño. Había un carácter en el nombre que no reconoció, pero por la descripción, parecía ser una técnica que podía manifestar un símbolo Za en la palma del usuario, capaz de suprimir a una bestia con cola. Con estas técnicas de liberación de madera como base, desarrollar más sería una tarea sencilla. Satisfecho con lo que había aprendido, Orochimaru cerró los ojos, pensando en las posibilidades. Aunque su competencia en trasplantes de células había alcanzado un nivel avanzado, los materiales necesarios no estaban disponibles, y Danzo todavía estaba esperando su momento. Mientras tanto, Hiruzen estaba ocupado lidiando con negociaciones diplomáticas entre naciones. Los países más grandes no tenían intención de reconocer su participación en la destrucción del país de los remolinos. Todos negaron su responsabilidad. ¿Pruebas? Demostrar que atacamos el país de los remolinos. Esas cicatrices de batalla. Ustedes, los ninjas de Konoha, también pueden usar el elemento tierra, así que ¿por qué culpar al país de la tierra? Y el país del agua no era la excepción. Técnicas de liberación de agua. Konoha también las tiene. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Las demás naciones se negaron a admitir su culpabilidad, y Konoha tenía poca influencia sin pruebas contundentes. Cualquier intento de disolver formalmente los tratados de paz conduciría a un conflicto a gran escala, y nadie estaba dispuesto a iniciar una guerra sin una necesidad absoluta. La tensión era alta, pero ningún país estaba dispuesto a dar el primer paso. Después de todo, la guerra no era un juego de niños. Sería sangrienta y costosa. En cuanto a Orochimaru, las tensiones políticas le traían sin cuidado. Si estallaba la guerra, lucharía. Si no, continuaría su investigación en paz. Estaba jugando a largo plazo, esperando el momento oportuno mientras todos los demás discutían. Pasaron 3 meses y la situación entre las naciones solo se volvió más tensa. Finalmente, Orochimaru encontró la oportunidad de pedirle permiso a Hiruzen para salir de la aldea.
¿Su excusa? Buscar ingredientes medicinales raros. Normalmente, dado el volátil clima político, Hiruzen habría denegado la petición de plano. Pero Orochimaru le aseguró que, si estallaba la guerra, regresaría de inmediato. Después de algunas deliberaciones, Hiruzen aceptó de mala gana. Orochimaru-sensei, ¿de verdad te vas de la aldea? Preguntó Naoaki con una voz de decepción evidente mientras veía a Orochimaru empacar sus pertenencias. Naoaki, que ya tenía 8 años, llevaba 2 años como aprendiz de Orochimaru, en gran parte gracias a la influencia de su hermana Tsunade. Al enterarse de que Orochimaru se marchaba, arrastró a Tsunade para confrontarlo. Sí, respondió Orochimaru con calma. Pero no debería ausentarme mucho tiempo, aún. ¿De verdad no puedes llevarme contigo? Intervino Tsunade, sentada con las piernas cruzadas en la cama de Orochimaru, vestida con ropa informal. ¿Te vas solo y me dejas atrás? Ella siempre había creído que estaba cerca de Orochimaru, pero ahora él se iba sin ella. Orochimaru se encogió de hombros levemente. Jiraiya aún no ha regresado. Si vienes conmigo, no quedará nadie para ayudar al Hokage. Tsunade suspiró, quitándole importancia con un gesto de la mano. Vale, tienes razón. Pero aún así, si ambos se van, ¿qué se supone que debo hacer? Me aburriré muchísimo aquí. Bueno, tienes a Naoaki, respondió Orochimaru, mirando al chico. Sí, hermana, aquí estaré. Añadió Naoaki, intentando animarla. Ja. Tsunade le revolvió el pelo a Naoaki con cariño. Eres muy linda. Una hora después, a las puertas de la aldea, Orochimaru se disponía a partir hacia la tierra de los arrozales. Los únicos que lo despidieron fueron Tsunade y Naoaki. Fue una despedida tranquila, casi solitaria, pero Orochimaru ya se había acostumbrado. Danzo no tenía motivos para venir, y Hiruzen estaba demasiado ocupado para despedirlo. Orochimaru nunca esperó grandes despedidas. Orochimaru, cuídate, dijo Tsunade en voz baja, acercándose para abrazarlo con una emoción inusual. No quería soltarlo. Hoy, Tsunade vestía ropa casual, y Orochimaru no pudo evitar notar lo cerca que ella se apretaba contra él. Lo haré, respondió Orochimaru, aunque su tono era ligeramente burlón. Pero, Tsunade, has estado creciendo demasiado rápido. Tsunade ni siquiera se sonrojó. En cambio, se acercó y le susurró al oído con una sonrisa burlona. Ah, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Por qué no intentas verlo? HMPH, reacia como siempre, hizo pucheros Tsunade, pero había un brillo travieso en sus ojos. Orochimaru rió entre dientes y la apartó con suavidad. Bueno, ya basta. Me voy. Al darse la vuelta y alejarse, aún sentía la mirada de Tsunade en su espalda, pero no la miró. Sabía que no era así. Las bromas de Tsunade eran solo eso, bromas. Si alguna vez la tomaba en serio, sería la primera en golpearlo. Capítulo 112. Orochimaru se dirigía hacia la tierra de los arrozales, y no había necesidad de explicar por qué. Al mismo tiempo, mientras Orochimaru se dirigía hacia la tierra de los arrozales, una pareja también cruzó la frontera hacia el mismo territorio. Tanto el marido como la mujer iban vestidos de negro y caminaban a trompicones, con aspecto totalmente exhausto. Esposo, ¿podemos descansar un momento? Me duele el estómago. La mujer jadeaba pesadamente y su rostro estaba pálido por el cansancio. Si uno miraba con atención, se daría cuenta de que estaba muy embarazada debajo de esa capa, con su vientre redondo y listo para dar a luz. Espera un poco más, respondió el hombre apretando los dientes. Estamos al borde de la tierra de la hierba. Aquí no es seguro. Crucemos esta montaña primero, luego podremos descansar. Pero me duele mucho, suplicó la mujer, luchando por seguir moviéndose. Una mujer en avanzado estado de embarazo, que había corrido por su vida durante tanto tiempo, que era un milagro que no se hubiera desplomado ya. Al verla sufrir tanto, el hombre dudó y maldijo en voz baja. Está bien, espera aquí un segundo. Encontraré un lugar seguro. La mujer asintió débilmente, apoyándose contra una gran roca. El hombre corrió rápidamente hacia adelante, buscando refugio, y pronto regresó para ayudarla a sentarse bajo la cubierta de los árboles, oculta por una gran roca. Este lugar debería ser bastante seguro por ahora. Al menos no seremos vistos fácilmente por ningún ninja que pase, dijo, guiándola hacia abajo con cuidado. La mujer, todavía visiblemente incómoda, finalmente preguntó: «Esposo, ¿por qué no fuimos a la Tierra del Fuego? Está mucho más cerca que toda esta carrera». Había confusión y frustración en su voz. Después de todo, el País del Fuego era la nación más poderosa del mundo ninja. Ya habían cruzado su frontera, ¿por qué no se habían refugiado allí? Al oír esto, el rostro del hombre se retorció de ira.
¿La Tierra del Fuego? Ja. Si no fueran tan incompetentes, no estaríamos en este lío. Nuestro pueblo fue destruido, no es solo culpa suya. Argumentó la mujer con voz débil. Quizás no sea del todo culpa suya, respondió el hombre, todavía amargado, pero mira el mundo ahora. Todo el mundo ninja está en vilo, y el país del fuego ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Si vamos allí, moriremos antes de darnos cuenta. Entonces, si no es a la Tierra del Fuego, ¿a dónde vamos? Preguntó ella, aún sin comprender del todo. Nos dirigimos a Megakure. Dijo el hombre con determinación. ¿El pueblo escondido bajo la lluvia? ¿Sí? Hanzo, el líder de Amegakure, es una figura legendaria, un semidios en el mundo ninja. Es lo suficientemente poderoso como para protegernos. Está bien, si tú lo dices, asintió la mujer, demasiado cansada para seguir discutiendo. Después de descansar brevemente, los dos partieron nuevamente, sin saber que una extraña figura los había estado observando desde las sombras. Una pequeña cabeza blanca emergió del suelo donde acababan de descansar. ¿Huyendo de otro país? Es bastante extraño, pero la mujer tiene una enorme cantidad de chakra, ¿y no es una ninja? Con una creciente curiosidad, la figura blanca se hundió lentamente en el suelo, siguiendo en silencio a la pareja. Mediodía después, en las profundidades de un espacio oscuro y cavernoso, casi no había señales de vida. El ambiente era desolador, e incluso las criaturas subterráneas evitaban este lugar. Sin embargo, en medio del vacío, había una enorme cámara hueca. La cámara era enorme, con algunas luces parpadeantes que se mecían en la penumbra, lo que indicaba algún tipo de circulación de aire. Sin flujo de aire, las velas no podrían parpadear. A través de la tenue luz, apenas se distinguía la figura aterradora y colosal, cuya presencia recordaba a la de un antiguo gigante legendario. Pero no se trataba de una figura mítica y benévola. Este gigante irradiaba un aura amenazante, casi demoníaca. A los pies de esta enorme figura se sentaba un anciano, su cuerpo frágil y desgastado, conectado al gigante por lo que parecían raíces que se alimentaban de su espalda, sosteniendo su vida. Lentamente, el anciano levantó la cabeza, revelando unos ojos llenos de ondas lavanda, el distintivo Rinnegan. Su voz, débil y áspera, resonó en la cámara como el crujido de viejos fuelles arrastrados por el viento. «Zetsu, ¿qué pasa?», preguntó Uchiha Madara. Del suelo emergió una figura blanca, sonriendo mientras decía: Madara. ¿Adivina que acaba de ver uno de mis clones en la superficie? Madara no se molestó en levantar la vista. Deja de jugar. ¿Qué viste? Hay una mujer embarazada del clan Uzumaki y parece estar lista para dar a luz. Los ojos de Madara brillaron de interés al mencionar al clan Uzumaki. ¿Una mujer Uzumaki embarazada? No esperaba que vinieran a verme, pero parece que el destino tiene su forma de resolver las cosas. Síguela. No te preocupes, ya los tengo en la mira, dijo Zetsu con voz divertida. Pero espera, parece que están en apuros. ¿Qué clase de problema? La mujer parece que está a punto de dar a luz, y acaban de encontrarse con unos ninjas del país de la hierba. Madara rió suavemente. Quizá mi suerte no sea tan mala después de todo. A veces, el destino realmente actúa de manera extraña. Como antiguo amigo del primer Hokage, Madara conocía bien el poder del clan Uzumaki. Pero con la edad agobiándolo y el tiempo agotándose, no podía arriesgarse a buscar abiertamente a los miembros restantes del clan. Eso podría atraer la atención de Konoha. Tenía que esperar el momento oportuno. Y ahora parecía que la oportunidad había llegado ante él. El clan Uzumaki había sido aniquilado, pero una pareja había sobrevivido, cruzando la tierra de la hierba con la esperanza de encontrar refugio. Y la mujer estaba embarazada, un instrumento perfecto para sus planes. Fue como si el destino los hubiera entregado en su puerta. Mientras tanto, Orochimaru ya había anticipado que cosas así podrían suceder, pero no le preocupó demasiado. El mundo era vasto, y encontrar a los padres de Nagato por sí solo sería como buscar una aguja en un pajar. Simplemente no tenía el tiempo ni los recursos para esa búsqueda. Por ahora, tenía otros asuntos que atender, por lo que se encontró una vez más en la tierra de los arrozales devastada por la guerra. A pesar de las tensas relaciones entre las principales naciones, Konoha aún no le había declarado la guerra al país del rayo. Según información de inteligencia, este país había aportado pruebas contundentes de su inocencia en la destrucción de Uzushiogakure. Además, el tratado de paz que firmaron tras su anterior conflicto parecía mantenerse vigente por ahora. Orochimaru se burló de la idea. Sabía que Kumogakure tenía la costumbre de estudiar las técnicas secretas de otras aldeas.
Si no estaban involucrados en la caída del clan Uzumaki, nadie lo estaba. Orochimaru apenas pudo contener la risa al pensarlo. Aún así, el hecho de que Konoha no hubiera entrado en un conflicto abierto con Kumogakure significaba que la tierra de los arrozales permanecería relativamente segura por ahora. Esa fue una buena noticia para él. Al llegar a una zona montañosa, Orochimaru examinó el terreno. El lugar estaba rodeado de ríos y picos, un lugar pintoresco que, en otras circunstancias, sería un excelente destino vacacional. Pero el ocio estaba lejos de la mente de Orochimaru. De repente, una figura vestida de negro apareció de la nada, arrodillada ante él. «Señor Orochimaru», dijo la figura, con la cabeza inclinada. «Yoru, ¿cómo está el laboratorio?», preguntó Orochimaru. «Todo está listo». «Bien. Llévame adentro», ordenó Orochimaru. Capítulo 113. Orochimaru asintió y despidió a la figura arrodillada sin decir palabra, caminando directamente hacia el laboratorio. Enclavado al pie de una montaña remota, este lugar era apartado y de difícil acceso, pero los alrededores eran sorprendentemente pintorescos. Orochimaru había elegido este lugar en la tierra de los arrozales durante una misión anterior. Había almacenado todos los detalles relevantes sobre este lugar en su memoria y posteriormente los implantó en la mente de su clon, Yoru, para establecer aquí una base experimental. La tierra de los arrozales no tenía una aldea ninja propia, y con la fuerza de Yoru, nadie podía oponérsele. Así que el laboratorio se construyó sin problemas. Al entrar Orochimaru, lo encontró prácticamente vacío. Solo había unas pocas piezas básicas de equipo científico, objetos que Yoru había conseguido reunir por sí mismo. «¿Cuántas cápsulas experimentales tenemos?», preguntó Orochimaru, con tono tranquilo pero expectante. 18 en total, respondió Yoru. ¿18? Orochimaru frunció el ceño. Son muy pocos, pero por ahora bastará. Dicho esto, Orochimaru agitó la mano y, de repente, clam, 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 un montón de equipo de investigación científica apareció de la nada. Había escáneres de ADN, computadoras, generadores, bancos de experimentación. Todo lo que uno esperaría de un laboratorio de vanguardia. Eran artículos que había guardado en su sistema personal o sacado de contrabando de una cámara oculta cerca de Konoha. Allí, lejos de miradas indiscretas, podía usarlos libremente sin preocupaciones. El único problema era que, aparte de Yoru, no había nadie para ayudarlo. En lo que respecta a los clones, había que considerar su capacidad de razonamiento. La mayoría de los clones producidos en masa eran poco más que autómatas, apenas capaces de pensar más allá de las tareas más básicas. Podían luchar, pero su lento procesamiento mental y su falta de pensamiento independiente los hacían inadecuados para trabajos más complejos. Sin embargo, Yoru era diferente. Orochimaru lo había creado con un mayor grado de independencia mental, lo que le permitía realizar tareas como construir el laboratorio por sí solo. Algunos dirían que dotar a los clones de independencia mental era un defecto, ya que podían desarrollar sus propias emociones y potencialmente rebelarse contra su amo, de forma similar a cómo incluso los subordinados más manipulados de Roth podían volverse contra Danzo. Pero Orochimaru no estaba preocupado. Su método de lavado de cerebro era mucho más avanzado. No solo alteraba los pensamientos de los clones, sino que borraba recuerdos completos e implantaba nuevos. Los clones que creó creían que Orochimaru lo era todo, su proveedor, su creador y su razón de ser. Por él, con gusto sacrificarían sus vidas. Al igual que Kimimaro, Guren y Kabuto en la línea de tiempo original, los seguidores de Orochimaru eran ferozmente leales, incluso compitiendo por el privilegio de servirle. La rebelión no era una preocupación. Aún así, los clones eran clones. Si eran demasiado independientes, podrían desarrollar emociones indeseadas al ver a otros como ellos, lo que acarrearía complicaciones. Por ahora, Orochimaru tenía dos opciones: eliminar la capacidad de Yoru para pensar independientemente o clonar a alguien nuevo. Como no tenía tiempo para capturar nuevos sujetos, decidió suprimir temporalmente el pensamiento independiente de Yoru. Tenía copias de seguridad de todas sus técnicas, y restaurar la mente de Yoru solo le costaría unos días como máximo. 18 cápsulas experimentales no eran suficientes, pero Yoru contaba con fondos limitados, y gran parte de ellos se habían destinado a adquirir otro equipo necesario. Orochimaru no podía preocuparse por eso ahora. Primero, cultivaría clones de las cápsulas disponibles y luego ampliaría la base. Una vez que tuviera más personal, las cosas se moverían más rápidamente. Con eso en mente, Orochimaru se puso a trabajar. 6 meses después, el primer lote de clones de Orochimaru estaba completo. Gracias a los meticulosos datos técnicos que tenía a mano, el fallo era prácticamente imposible.
Al fin y al cabo, todo estaba controlado por ordenadores de alta tecnología. 19 clones en total, incluyendo a Yoru. Todos tenían los mismos rasgos, cabello y ojos negros, y vestían uniformes oscuros. Mientras tanto, el número de módulos experimentales se había incrementado a 100, la capacidad máxima que esta base podía manejar. A partir de entonces, el laboratorio podría producir 100 clones cada 6 meses. No era el ritmo más rápido, pero era más que suficiente para los propósitos de Orochimaru. Ahora que se había creado el primer lote de clones, comenzaron a ayudar a Orochimaru con tareas rutinarias. Observar, grabar, limpiar, hacer guardia. 9 de ustedes se quedarán aquí y administrarán el laboratorio, dijo Orochimaru, observando a los clones de pelo negro que tenía delante. Los demás, tomen esto. Les entregó a los 10 clones restantes unos dispositivos de aspecto extraño, detectores de minerales. Además de sus experimentos genéticos, Orochimaru tenía un nuevo enfoque: la minería. Sus investigaciones sobre la clonación humana progresaban satisfactoriamente, pero ya tenía la vista puesta en la siguiente etapa: los seres humanos artificiales y la regeneración celular. Los humanos artificiales eran un paso más allá de los clones, capaces de pensar de forma independiente, lo que los convertía en seres completamente autónomos. La regeneración celular, por su parte, permitiría una curación avanzada y una reparación biológica, similar a técnicas como el renacimiento de la creación de Tsunade. Ambas técnicas eran increíblemente complejas y su desarrollo llevaría mucho tiempo. Así que, por ahora, Orochimaru decidió pausar su investigación genética y centrarse en la tecnología armamentística. La mayor parte de la tecnología armamentística del sistema giraba en torno a armas de fuego y explosivos. Orochimaru sabía que las armas estándar eran poco más que shurikens más rápidos, inútiles contra la mayoría de los ninjas entrenados. Sin embargo, las armas más avanzadas podrían resultar valiosas. Pero para construirlas, necesitaba metales, fundiciones y fábricas. Sin embargo, antes de que nada de eso sucediera, necesitaba la aprobación del daimyo. Incluso en un país relativamente débil como la Tierra de los Arrozales, crear armas sin aprobación oficial levantaría demasiadas sospechas. Si las autoridades decidían investigar, podría acarrear complicaciones innecesarias. ¿Qué? ¿Quieres construir una aldea? El daimyo del país de los Arrozales se quedó atónito cuando Orochimaru apareció ante él con esta propuesta. En una época tan caótica como esta, la idea de fundar una nueva aldea era absurda. ¿No sería destruida por una de las grandes potencias tan pronto como se estableciera? Orochimaru, siempre con su figura tranquila y persuasiva, colocó 2 grandes cajas frente al daimyo. Sí, dijo con una sonrisa. Si aceptas, estos 20 millones de ryos serán tuyos. Y te garantizo personalmente que tu país ya no sufrirá por ninjas renegados ni bandidos. Por favor, tómate tu tiempo y considera mi oferta con atención. El daimyo miró fijamente las cajas que tenía delante, con los ojos muy abiertos. 20 millones de ryos y una promesa de paz. ¿Cómo podría negarse? Capítulo 114. La propuesta de Orochimaru dejó al daimyo de la Tierra de los Arrozales emocionado y cauteloso. Sin una aldea ninja propiamente dicha, el país había sido constantemente invadido y explotado, a menudo indefenso incluso ante ninjas rebeldes errantes. Una cosa era ser intimidado por las grandes naciones, cuya fuerza era innegable, pero ser aterrorizado por mercenarios y shinobis rebeldes era una humillación que el daimyo apenas podía soportar. Entonces, cuando Orochimaru sugirió construir una aldea ninja en su país, el daimyo sopesó cuidadosamente los pros y los contras. Los beneficios eran evidentes. Aunque Orochimaru mencionó que su aldea no aceptaría las comisiones habituales, prometió un flujo constante de fondos al país y, aún más importante, estabilidad, algo que el daimyo ansiaba desesperadamente. Pero también existía un riesgo. Establecer una nueva aldea ninja sin duda atraería la atención de las naciones más grandes. Incluso si no fueran abiertamente hostiles, sin duda vigilarían de cerca cualquier nueva potencia militar que surgiera, especialmente en un país estratégicamente tan débil. Por otra parte, pensó el daimyo, si la ubicación de esta nueva aldea permanecía lo suficientemente secreta, podría ocultarse de las miradas indiscretas de otras naciones. Con esto en mente, el daimyo asintió levemente, sumido en sus pensamientos. No es un mal plan, pero si vas a construir una aldea, ¿no lo harás solo? Sin otros ninjas que te apoyen, podría ser un desafío. ¿Quién dijo que estaría solo? Orochimaru sonrió levemente. Como si fuera una señal, 3 figuras aparecieron de la nada.
Vestían ropas negras idénticas, tenían el pelo negro, eran de la misma altura y tenían rostros idénticos. ¿Qué es esto?, preguntó el daimyo, completamente desconcertado. Al principio, pensó que eran trillizos, pero cuando Orochimaru le explicó brevemente su tecnología de clonación, el daimyo quedó aún más confundido e intrigado. ¿Clones? ¿Era posible algo así? Cuando Orochimaru demostró sus habilidades de combate, el asombro del daimyo se acentuó. Los clones exhibieron una fuerza y una destreza que rivalizaban con las de los Jounin de alto rango. El daimyo no era tonto. Comprendía las implicaciones de esta tecnología. Con el poder que Orochimaru tenía a su disposición y el potencial para crear aún más clones, podría fácilmente reunir un ejército capaz de transformar el mundo ninja aquí mismo, en la tierra de los arrozales. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó finalmente el daimyo, incapaz de contener su nueva ambición. Orochimaru sonrió con calma. No necesitas ayuda. Solo apártate de mi camino y no tendremos problemas. El daimyo tragó saliva con dificultad y asintió. Muy bien. Mientras no haya ningún problema grave, no intervendré. Era un precio pequeño a pagar por la fuerza potencial que Orochimaru podía aportar a su país. El daimyo estaba convencido de que mantener en secreto las actividades de Orochimaru sería clave para el auge del país de los arrozales. ¿Y el miedo a que Orochimaru tomara el poder? El daimyo no estaba demasiado preocupado. Había visto lo suficiente como para saber que, si Orochimaru quería, podría matarlo fácilmente y reemplazarlo con un clon. Orochimaru no necesitaba buscar su aprobación ni jugar a la política. El daimyo lo entendió muy claramente. Mientras no provocara a Orochimaru, su posición permanecería segura. En este sentido, el razonamiento del daimyo era acertado. Orochimaru no tenía ningún interés en el poder político ni en gobernar el país. Estaba demasiado concentrado en sus experimentos y objetivos como para preocuparse por algo tan trivial como gobernar. Así, la conversación entre ellos terminó con éxito y Orochimaru obtuvo la aprobación del daimyo para comenzar a construir su aldea. Liberación de la madera. Técnica de la casa de los 4 pilares. Con un fuerte boom, las casas se alzaron del suelo en un bosque remoto en las profundidades de la tierra de los arrozales. Orochimaru usó el abundante chakra de su cuerpo con facilidad, sin mostrar signos de fatiga. Si bien la técnica fue desarrollada originalmente por Yamato, Orochimaru la encontró increíblemente útil para construir edificios rápidamente. Podría ser un jutsu diseñado para algo tan simple como construir una casa, pero a Orochimaru no le daba vergüenza usarlo. De hecho, disfrutaba bastante de su conveniencia. Lanzamiento de la tierra. Muro estilo tierra. Los clones que Orochimaru había creado presionaron sus manos contra el suelo, convocando resistentes muros de tierra que rodearon las casas recién construidas. Estos clones, todos poseedores del Sharingan, eran expertos en las 5 liberaciones elementales, por lo que usar técnicas de liberación tierra no era nada fuera de lo común. Con los esfuerzos conjuntos de Orochimaru y sus 19 clones, se construyó una pequeña pero funcional aldea ninja en menos de 3 días. Las casas no eran para los clones. Por supuesto, simplemente usarían las cápsulas para dormir cuando no estuvieran trabajando. Estas casas eran para los futuros reclutas y subordinados que Orochimaru planeaba traer. Su siguiente objetivo era la extracción de minerales. Una vez que el segundo grupo de clones estuviera listo, Orochimaru comenzaría el proceso de refinación de metales y fabricación de armas. Pero entonces se le ocurrió una idea. Tal vez no necesite esperar al segundo lote de clones, reflexionó Orochimaru para sí mismo. Unos días después, la noticia empezó a extenderse por los pueblos y aldeas de la tierra de los arrozales. Buscamos mineros. 1000 ríos al día. ¿Qué? ¿1000 ríos al día? ¿Esto es real? No puede ser, ¿verdad? ¿Quién paga tanto? Los ciudadanos comunes no podían creer lo que oían. Para poner las cosas en perspectiva, una misión típica de nivel genin podía pagar solo 5000 ríos, repartidos entre 3 personas. El salario diario de un trabajador regular rara vez superaba los 600 ríos, lo cual solía ser suficiente para mantener a una familia de 3. Y ahora, en plena guerra, alguien ofrecía 1000 ríos al día, más comida y alojamiento. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Aún así, la curiosidad los venció, y muchos hombres viajaron al lugar mencionado en el aviso.
En su mayoría eran hombres de mediana edad, con la esperanza de mantener a sus familias. Cuando llegaron, encontraron una oficina improvisada, donde Orochimaru estaba sentado revisando documentos. Un hombre particularmente atrevido se acercó al escritorio de Orochimaru y dejó caer el aviso de trabajo con una sonrisa burlona. «Oye, ¿de verdad estás pagando 1000 ryo al día?», preguntó con tono arrogante, como si desafiara a Orochimaru a demostrarle que estaba equivocado. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un kunai apareció en su garganta. Ni siquiera había visto quién desenvainaba la espada, pero allí estaba el frío acero presionando contra su piel. «Muestra algo de respeto hacia el señor Orochimaru, o acabaré contigo aquí mismo», advirtió una voz fría. El hombre se giró lentamente, con gotas de sudor formándose en su frente. Detrás de él estaba uno de los clones de Orochimaru, con sus ojos negros llenos de una intención mortal. «¿Ese señor Orochimaru?», tartamudeó el hombre, su arrogancia se evaporó en un instante. Bajo la mirada escalofriante de los clones, la actitud del hombre cambió por completo. No era el único. Muchos otros trabajadores habían llegado esperando una trampa y estaban listos para huir a la primera señal de peligro. Pero entonces, la sonrisa serena de Orochimaru y su oferta de pagar el salario de un día completo por adelantado lo cambiaron todo. Poco a poco, la multitud empezó a relajarse. El dinero era real y no les habían hecho daño. Al final del día, la mayoría de los hombres habían decidido quedarse. Su tarea era sencilla: transportar los minerales extraídos por las máquinas mineras de Orochimaru y entregarlos en un lugar designado. Por supuesto, este lugar era temporal. La verdadera base de operaciones de Orochimaru permanecía oculta. Pasó un día. 2 días. Al tercer día, los trabajadores se dieron cuenta de que no solo les pagaban como les habían prometido, sino que también los trataban bien. Orochimaru les proporcionó abundante comida y refugio, y nadie había resultado herido. Al final de la semana, cada vez llegaba más gente dispuesta a sumarse. Pasó medio mes y el nombre de Orochimaru se había extendido como un reguero de pólvora por toda la tierra de los arrozales. «¡Viva el señor Orochimaru! Trabajaré para él el resto de mi vida. Orochimaru-sama es el salvador de nuestra familia». ¿El salvador? ¿En serio? ¿No lo entiendes? Antes de que yo viniera, no habíamos comido en 2 días. ¿Es cierto? Orochimaru-sama es verdaderamente generoso. En poco tiempo, Orochimaru fue considerado un héroe, un salvador para la gente común de la tierra de los arrozales. Y con esto, Orochimaru había construido, de manera fácil y silenciosa, un grupo de seguidores leales sin derramar una gota de sangre. Capítulo 115. La casa donde vivían los trabajadores había sido construida rápidamente por Orochimaru usando su elemento madera. Como el terreno era gratuito y con su chakra casi ilimitado, conjurar casas era tan sencillo como usar un par de jutsus. En cuanto a la comida, era preparada por las esposas e hijas de los lugareños contratados para la tarea. Orochimaru encargó a 2 de sus clones que se pusieran capas y máscaras, encargados de proteger a las mujeres y ayudar a transportar la comida. El dinero, sin embargo, nunca fue una preocupación para Orochimaru. En esta zona remota, solo había entre 100 y 200 hombres sanos, aparte de los ancianos, enfermos o discapacitados. Pagar 1000 ríos por persona al día significaba gastar entre 100.000 y 200.000 ríos al día. Pero para Orochimaru, quien podía hacer tratos con pequeños países vecinos por entre 50 y 60 millones de ríos a la vez, este era un gasto insignificante, incluso si duraba años. Después de todo, Orochimaru tenía la capacidad de implantar datos de investigación en sus clones, lo que les permitía producir en masa soluciones de reparación genética y otros artículos lucrativos. En cuanto al dinero, prácticamente podía imprimirlo. Claro que, siendo un hombre previsor, Orochimaru comprendía los principios de la escasez. Al limitar la disponibilidad de sus pociones, las hizo más codiciadas. Al fin y al cabo, las cosas raras alcanzaban precios más altos. Así que controlaba el suministro. Cada país pequeño solo podía comprar una vez al año, recibiendo alrededor de 120 soluciones reparadoras y 20 sueros potenciadores. Cada transacción generaba aproximadamente 90 millones de ríos. En los últimos 3 o 4 años, con acuerdos anuales entre 3 países pequeños, Orochimaru había acumulado cerca de 1000 millones de ríos. 1000 millones de ríos eran la clase de riqueza que rivalizaba con las transacciones entre grandes naciones. Para Orochimaru, el dinero nunca fue un problema. Mientras Orochimaru construía silenciosamente su ejército de clones y su base industrial, la tensión entre las principales naciones aumentaba rápidamente.
Al final del año 29 de Konoha, la muerte de Uzumaki Mito marcó el fin de una era, y Uzumaki Kushina se convirtió oficialmente en el segundo Jinchuriki del 9 colas. La transición se mantuvo en secreto, por lo que Kushina no experimentó el escrutinio público que Naruto enfrentaría posteriormente. Sin embargo, la muerte de Uzumaki Mito marcó el inicio de un conflicto abierto entre naciones. El país del viento, el país de la tierra y el país del fuego ya estaban enfrascados en escaramuzas, poniendo a prueba sus fuerzas. Para el año 30 de Konoha, la tensión era palpable. En el cuartel general de la raíz, oculto en lo profundo de la aldea, Yakushi no, ahora una agente completamente entrenada, se arrodilló ante Danzo. Vestida con el equipo completo de ninja de la raíz, su apariencia era la de una guerrera experimentada a pesar de su corta edad. La voz de Danzo era baja, pero autoritaria. No, te he entrenado suficiente. Ahora es hora de servir a la aldea. Por favor, deme sus órdenes, Danzo-sama, respondió Nonou, con un tono lleno de respeto. Aunque había asistido a la academia ninja como cualquier otra niña, su verdadero entrenamiento siempre había sido con Root. Tras graduarse, se dedicó directamente a la organización a tiempo completo. Ahora, con tan solo 11 años, ya era más hábil que muchos adultos. Hemos recibido información de que el país del viento planea un ataque a gran escala. Su misión es infiltrarse en Sunagakure y confirmar si esta información es correcta. De ser así, reúnan los detalles de su estrategia, la hora, la ubicación y los detalles de la operación e informen a Konoha. Esta será una misión a largo plazo. Entendido, respondió Nonou sin dudarlo. Con sus órdenes en la mano, Nono partió hacia la tierra del viento. Mientras tanto, Jiraiya, quien se encontraba en una misión de reconocimiento, fue llamado a Konoha por Hiruzen. A su regreso, el ambiente en la aldea se sentía pesado. Todos podían presentir la inminente amenaza de guerra. El miedo se apoderó de muchos, preocupados por lo que sucedería si ellos o sus seres queridos eran llamados al frente. Pero no todos compartían esa ansiedad. Había una persona en la aldea que seguía tan despreocupada como siempre: Jiraiya. Recién regresado, Jiraiya no pensaba en el campo de batalla. En cambio, su atención se centró en Tsunade, quien estaba frente a él con ropa informal, y casi se le cae la mandíbula al suelo. Tsunade. ¿Qué ha pasado? Has crecido aún más, impresionante. Exclamó Jiraiya, mirándola con incredulidad. En ese momento, Jiraiya se dirigía a la oficina del Hokage con el tercer Hokage cuando Tsunade, vestida con una cola de caballo y una camiseta de malla blanca, entró por la puerta. Al verla así, Jiraiya sintió celos, aunque no de Tsunade, sino de Orochimaru. ¿Cómo podría Orochimaru no estar completamente obsesionado con alguien como ella? Tsunade, emocionada por ver a Jiraiya regresar sano y salvo, frunció el ceño al instante ante su comentario. ¿En serio, Jiraiya? Después de todos estos años, no has cambiado nada. ¿No podrías ser más maduro? ¿Qué quieres decir? Soy maduro. Protestó Jiraiya. Por cierto, ¿dónde está Orochimaru? ¿No debería estar contigo? Desde su regreso, Jiraiya no había visto rastro de Orochimaru. Tsunade suspiró, levantando las manos. No tengo ni idea. Me dejó un mensaje, pero no me dijo a dónde iba. Durante el año pasado, Orochimaru solo se había comunicado con Tsunade 2 veces, y en ambas ocasiones sus mensajes fueron breves y crípticos. ¿Orochimaru también se fue? Preguntó Jiraiya sorprendido. Había estado ausente en una misión relacionada con la profecía, pero ahora parecía que Orochimaru también se había ido. Antes de que Jiraiya pudiera darle más vueltas, el tercer Hokage interrumpió su conversación. Podemos ponernos al día más tarde, dijo Hiruzen con tono serio. Jiraiya y Tsunade dirigieron su atención hacia él, conscientes de la gravedad de la situación. La tensión entre las naciones había alcanzado un punto álgido y la guerra se avecinaba. Konoha ya había entrado en estado de alerta máxima. ¿Es realmente tan malo? Preguntó Jiraiya, con expresión cada vez más seria. Cuando te fuiste, todo estaba en calma. Ahora todo el mundo ninja está al borde de la guerra, explicó Hiruzen, dando una calada profunda a su pipa. El humo se elevó lentamente en el aire al exhalar. De lo contrario, no te habría llamado. Espera, ¿desde cuándo fumas, sensei? Preguntó Jiraiya, levantando una ceja. Hiruzen esbozó una sonrisa incómoda. Es solo el estrés últimamente. No puedo evitarlo. Parece que han pasado muchas cosas mientras he estado ausente, murmuró Jiraiya. Tsunade, sin embargo, estaba menos preocupada por las tensiones políticas y más por su novio desaparecido. ¿Cuánto tiempo lleva Orochimaru desaparecido? Más de 1 año, casi 2, respondió Hiruzen. Los ojos de Jiraiya se iluminaron con picardía.
Tsunade, eso significa que llevas más de un año sin él, ¿verdad? ¿No te sientes sola? Quizás deberías considerarme a mí. Tsunade le lanzó una mirada fulminante. ¿De qué estás hablando? Obviamente, deberías hacerme tu novio. Dijo Jiraiya con una sonrisa. Lleva tanto tiempo fuera, ignorándote. Debes sentirte solo, ¿verdad? Y aquí estoy yo, Jiraiya el Grande, sabio, fuerte y soltero. Si me eliges, te prometo que nunca te aburrirás. No pierdas el tiempo, Jiraiya, lo interrumpió Tsunade con tono monótono. Con lo pervertido que eres, nunca me interesarás, no en esta vida. La mayoría de las personas se habrían desanimado ante un rechazo tan rotundo, pero Jiraiya no era como la mayoría de las personas. En lugar de retroceder, se inclinó y susurró algo al oído de Tsunade, con voz baja y sugerente. ¡Pam! Un fuerte estruendo resonó bajo la oficina del Hokage cuando el puño de Tsunade se estrelló contra Jiraiya, enviándolo a volar contra la pared. ¡Idiota! No digas esas cosas asquerosas. Gritó Tsunade, con la cara roja de ira y vergüenza. Una palabra más y te parto la boca, pervertido. Jiraiya, ahora desplomado contra la pared, sonrió tímidamente a pesar del dolor punzante en su rostro. Valió totalmente la pena, murmuró en voz baja. Capítulo 116. El rugido de Tsunade resonó por las calles, atrayendo inmediatamente la atención de los transeúntes. Sin inmutarse por las miradas, salió furiosa del edificio del Hokage, murmurando para sí misma. Ese idiota. Después de casi 4 años, sigue con las mismas tendencias pervertidas, sin señales de cambiar. Comparado con Jiraiya, Orochimaru era la imagen de la perfección en su mente. Al pensar en Orochimaru, la expresión de Tsunade se suavizó, transformándose en una cálida sonrisa, como si las tonterías de Jiraiya ya se hubieran desvanecido de la memoria. Mientras tanto, Jiraiya, ahora desplomado en el suelo, apenas se aferraba a la consciencia. El ocasional movimiento de sus sandalias era el único indicio de que seguía con vida tras recibir el infame puñetazo de Tsunade. ¡Zas! Un Chunin apareció de repente frente a Tsunade, su expresión ligeramente incómoda. Señora Tsunade. ¿HM? ¿Qué pasa? Preguntó, deteniéndose a medio paso. El Chunin dudó, visiblemente incómodo con lo que iba a decir. Bueno, quizá tengas que ir a la Academia Ninja. ¿Academia Ninja? Tsunade entrecerró los ojos al comprender. Ah, ya veo lo que pasa. Media hora antes, en la Academia Ninja de Konoha. Tomate. Oye, a partir de ahora te llamarás Tomate. Ja ja ja. Mira esa cara redonda y regordeta y ese pelo rojo brillante. ¿No parece un tomate? ¿Cómo podría un tomate convertirse en Hokage? Odio los tomates más que a nada. Yo también. Siempre los dejo en mi ensalada. Un tomate impopular como tú nunca será reconocido por el pueblo. Ja, 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 ja. Un grupo de chicos rodeaba a una niña de llamativo cabello rojo, riendo a carcajadas. La niña estaba sonrojada, pero permaneció en silencio, mirándolos con enojo. Un niño, envalentonado por las burlas del grupo, extendió la mano para agarrar el cabello de la niña. Llegó el día del tomate. A cosechar fruta. Lo que no se dieron cuenta fue que la niña estaba al borde de explotar. Estallido. Antes de que el niño pudiera reaccionar, su muñeca fue fuertemente agarrada por la pequeña pero poderosa mano de la niña. ¿A quién crees que llamas tomate? Grunó. Que conste que yo también odio los tomates. Con un grito, la chica usó su sorprendente fuerza para levantar al niño del suelo y lanzarlo a un lado como si no pesara nada. Antes de que los otros chicos pudieran reaccionar, ella se lanzó hacia adelante, con los puños volando, golpeando la cabeza del chico repetidamente. ¡Bang! 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 Golpe tras golpe aterrizaban con fuerza brutal. Si sigues llamándome tomate, me aseguraré de que no puedas comer ni siquiera caminar derecho. Los otros chicos gritaron y se apresuraron a escapar, indefensos ante su fuerza. Mientras huían, la chica oyó otra carcajada cerca. Giró la cabeza de golpe y vio a un chico rubio de la misma clase, riéndose de la escena. ¿Y de qué te ríes? Espetó. Ríete una vez más y te doy una paliza, mariquita. El chico rubio se quedó paralizado, con los ojos abiertos por el terror, y rápidamente le dio la espalda para evitar su ira. ¿En serio, Kusina, por qué siempre peleas? Suspiró Tsunade mientras le revolvía el pelo a la pelirroja en la oficina de la academia. Uzumaki Kusina, a pesar de su temperamento feroz, tenía un lugar especial en el corazón de Tsunade. Después de todo, Uzumaki Mito, predecesora de Kusina como Jinchuriki de 9 colas, era la abuela de Tsunade.
Existía un vínculo familiar entre ellas, y tras el fallecimiento de Mito, Tsunade se encargó de vigilar a los miembros supervivientes del clan Uzumaki. Hoy, sin embargo, Tsunade había sido convocada a la academia porque Kushina había golpeado a un grupo de chicos. Kushina, sintiéndose culpable, mantuvo la cabeza gacha, esperando la reprimenda que suponía que vendría. La maestra, nerviosa, comenzó a explicar la situación. Tsunade-sama, es así. Pero después de escuchar la historia, la reacción de Tsunade no fue la que Kushina esperaba. Así que eso fue lo que pasó, ¿eh? Dijo Tsunade encogiéndose de hombros con indiferencia. Bien, vámonos, Kushina. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la oficina. Tanto la maestra como Kushina quedaron estupefactos por la respuesta indiferente de Tsunade, pero Kushina la siguió rápidamente. Espera, ¿no vas a regañarme?, preguntó Kushina, confundida. Tsunade ni siquiera miró atrás. ¿Por qué te regañaría? Kushina frunció el ceño. ¿Porque les di una paliza? ¿No se supone que pelear en la escuela está mal? Tsunade hizo un gesto con la mano con desdén. ¿Y qué? Les diste una paliza. No es para tanto. Si fuera yo, probablemente les habría dado aún más fuerte. Los ojos de Kushina se abrieron de sorpresa, pero Tsunade no había terminado. Kushina, escucha. Si andas por ahí buscando pelea sin motivo, sí, te regañaría. Pero si alguien se mete contigo primero, no tengas miedo de darles lo que se merecen. Si se sale de control, no te preocupes, te apoyaré. El tono de Tsunade era tan seguro, tan decidido, que no dejaba lugar a dudas. Caminaron por la calle, con las palabras de Tsunade flotando en el aire. Para alguien como Tsunade, quien siempre había sido irascible y feroz, su actitud claramente se le estaba contagiando a Kushina. De hecho, Kushina la admiraba por ello. La audacia y la fuerza de Tsunade la convertían en un modelo a seguir ideal para Kushina. Pero entonces la expresión de Kushina cambió a una de preocupación. Tsunade-sama, ¿puedo preguntarle algo? Tsunade la miró. Claro, ¿qué tienes en mente? Kushina bajó la voz. Si sigo así, ¿le caeré bien a alguien alguna vez? Tsunade hizo una pausa, un poco desconcertada por la pregunta. El pelo rojo de Kushina siempre la había hecho destacar, y ser diferente a menudo significaba estar aislada. Si además era conocida por ser violenta, era fácil entender por qué a Kushina le preocupaba que nadie quisiera estar cerca de ella. Tsunade pensó un momento y luego sonrió. Kushina, ¿qué opinas de mí? ¿Tú? Kushina parpadeó. La verdad es que no sé mucho, pero he oído decir que te gusta el juego y la bebida, y que tienes muy mal carácter. Tsunade frunció el ceño. Antes de que Kushina pudiera terminar, se dio cuenta de su error. No, espera. No me refería a eso. Al ver que Tsunade entrecerraba los ojos, rápidamente agitó las manos a la defensiva. De verdad me gustas, Tsunade-sama. Eres fuerte y quiero ser como tú. El rostro de Tsunade se ensombreció, pero forzó una sonrisa, intentando controlar su ira. Me alegra saberlo, murmuró, aunque su paciencia se estaba agotando. Respiró hondo y añadió. No dejes que las apariencias te engañen, muchacho. Lo creas o no, tengo novio. ¿Qué? Kushina se quedó boquiabierta, incrédula. ¿Tienes novio? La expresión de su rostro era como si acabara de escuchar la cosa más imposible del mundo. La paciencia de Tsunade se agotó. Esa mirada fue como un puñal en su corazón. ¿Podría ella realmente ser tan increíble? Pero antes de que pudiera atacar, las siguientes palabras de Kushina la hicieron volver en sí. El novio de Tsunade-sama debe ser un ninja increíble, ¿verdad? El ánimo de Tsunade mejoró al instante. No pudo evitar sonreír con orgullo. Por supuesto. Puedo decir con seguridad que entre todos los ninjas de nuestra edad, no hay nadie mejor que él. ¿En serio? Los ojos de Kushina brillaron de asombro. Debe ser muy fuerte. Sin duda. Sonrió Tsunade, con el pecho henchido de orgullo al pensar en Orochimaru. Para ella, estar con Orochimaru era la mejor decisión que había tomado. Cuanto más hablaba de él, más animada se ponía, recordando los muchos logros de Orochimaru. En un momento, casi dejó escapar información clasificada, pero se contuvo justo a tiempo. Aún así, incluso sin los detalles delicados, sus historias bastaron para despertar una profunda curiosidad en Kushina. Tsunade, quien solía ser fogosa y temperamental, ahora mostraba abiertamente un lado más suave y femenino, algo que a Kushina le fascinaba. Para el joven Uzumaki, Orochimaru se había convertido en una figura de gran intriga. Y ver a Tsunade actuar así. Bueno, no era algo que la mayoría de la gente pudiera presenciar. Estaba claro que quienquiera que fuese este hombre, era alguien especial. Capítulo 117.
Por otro lado, en la tierra de los arrozales, Orochimaru había estado en este país durante casi 2 años. En ese momento, en un campo abierto cerca de la frontera, una enorme pitón color caqui estaba enroscada, chasqueando su lengua roja mientras observaba la escena. Sus ojos dorados de serpiente brillaban con un frío inquietante. A su alrededor, varios ninjas yacían dispersos en el suelo, derrotados. Orochimaru estaba cerca, observando a la chica de pelo corto frente a él. No pudo evitar maravillarse de cómo el destino los había unido. La chica no era particularmente atractiva, vestía ropa de civil sencilla. Pero su llamativo cabello corto y pelirrojo la hacía destacar. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Orochimaru, con un tono tranquilo pero inquisitivo. Mi nombre es, la niña dudó antes de responder. Mi nombre es Chana. ¿Chana, eh? Orochimaru sonrió levemente. Es un nombre bonito. ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Te sigo? La chica, Chana, estaba visiblemente confundida, mirando al hombre de piel pálida y cabello largo que tenía frente a ella. La expresión de Orochimaru permaneció indiferente. Sí. Si vienes conmigo, nadie podrá hacerte daño. ¿En serio?, preguntó ella, con la voz temblorosa por la incredulidad. Tú decides, respondió Orochimaru, extendiendo las manos con indiferencia. No sintió la necesidad de dar más explicaciones. En esta época devastada por la guerra, quienes habían perdido sus hogares difícilmente rechazarían semejante oferta. Y esta chica, en particular, pertenecía al clan Uzumaki, lo presentía. Como si confirmara las expectativas de Orochimaru, Chana asintió rápidamente. No tenía otra opción. Había huido de su aldea y llegado a la tierra de los arrozales en un intento desesperado por escapar del caos. Pero incluso allí, un grupo de ninjas errantes la encontró. De no ser por la oportuna intervención de Orochimaru, la habrían vendido o, peor aún, los miembros del clan Uzumaki alcanzaban un alto precio en el mercado negro. Orochimaru se giró y comenzó a caminar, con Chana siguiéndolo de cerca. Poco después, llegaron a la base de una hermosa montaña. Orochimaru señaló el paisaje. Olvidé presentarme. Me llamo Orochimaru. De ahora en adelante, este es tu lugar de trabajo. Te ayudaré a familiarizarte con todo lo que hay aquí. Sí, señor Orochimaru, respondió Chana con respeto. Aún estaba confundida e insegura sobre su futuro, pero por ahora, solo podía seguir el ejemplo de Orochimaru. Satisfecho con su respuesta, Orochimaru asintió levemente y la condujo hacia su base experimental. Los ojos de Chana se abrieron de par en par al acercarse a la base. Esto es... ¡increíble! Orochimaru señaló hacia la base. De ahora en adelante, esta gente seguirá sus órdenes. Mientras estén aquí, nadie les hará daño, a menos que una gran nación decida invadirlos. Chana, miembro del clan Uzumaki, tenía solo 15 años. La promesa de protección de Orochimaru sonaba casi arrogante, pero ella intuía que este hombre tenía el poder para respaldar sus palabras. Después de todo, lo había visto derrotar a 7 u 8 ninjas rebeldes en cuestión de segundos, sin despeinarse. A pesar de su sorpresa inicial, Chana sintió más curiosidad por Orochimaru. Cualquiera que pudiera hacer afirmaciones tan audaces en estos tiempos peligrosos debía ser increíblemente fuerte. Pero cuando entró en la base experimental secreta de Orochimaru, su comprensión de su poder se profundizó aún más. La base estaba llena de personas con un parecido inquietante que trabajaban incansablemente en diversas tareas. En una sección, filas de cápsulas experimentales y dormitorios se alzaban una junto a la otra, con nuevos clones cultivándose en su interior. Chana no sabía qué pensar. Nunca había visto algo así. Orochimaru notó su asombro y sonrió. Ven. Te enseñaré tus deberes. Comenzó a mostrarle el laboratorio, presentándole las diferentes áreas y explicándole sus responsabilidades. Primero, la acostumbró al entorno laboral, luego implantó sus datos en las mentes de los clones y le otorgó cierta autoridad sobre ellos. Con esta configuración, los clones la reconocerían como supervisora, evitando cualquier posibilidad de rebelión. No es que Orochimaru esperara ninguna, pero siempre era prudente ser cauteloso. En realidad, Orochimaru había estado considerando la posibilidad de restaurar la independencia mental de Yorm para que pudiera administrar la base en su ausencia. Los clones, después de todo, carecían de independencia mental y no funcionarían correctamente si se les dejaba solos demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el destino trajo a Chana ante él. Y, sorprendentemente, esta chica no era cualquiera. Era la madre de Karin. Sí, la misma Karin que más tarde se convertiría en una figura clave en la investigación de Orochimaru. Aunque el nombre Chana pudiera ser un alias falso, Orochimaru estaba seguro de su identidad.
Su color de pelo y su capacidad de curación eran rasgos inconfundibles del linaje Uzumaki. Orochimaru recordó cómo, durante la breve escaramuza con los ninjas rebeldes, escuchó a uno de ellos exigir que la chica lo curara mordiéndolo, una habilidad característica del clan Uzumaki. Entre su cabello distintivo y sus poderes curativos inusuales, no fue difícil reconstruir la verdad. Una sonrisa se dibujó en los labios de Orochimaru. Antes de que Yakushi Kabuto naciera, se había cruzado con Nono en raíz. Y ahora, antes de que naciera Karin, había conocido a su madre. A veces, el destino tenía una forma peculiar de funcionar. Mientras tanto, en la tierra de la lluvia, el sonido de la batalla resonó por los densos bosques. Gritos de desesperación y explosiones llenaron el aire mientras los ninjas se enfrentaban en una feroz lucha. Retírense. Rápido, retrocedan. Las figuras se movían entre los árboles como un rayo, cargando a sus camaradas heridos mientras huían hacia su base. La sangre empapaba sus ropas, pero no se detuvieron. No podían. Pero mientras corrían por el bosque, un ruido extraño llegó a sus oídos. Ta 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 ta. ¿Qué es ese sonido? El ruido se hizo más fuerte y venía de todas direcciones. De repente, un escuadrón de marionetas apareció en el cielo, sus articulaciones de madera chasqueaban y repiqueteaban con cada movimiento. ¡Maldita sea! Son las tropas títeres de los ninja de la arena. Nos han tendido una emboscada. Shinobi de Konoha, formen una línea defensiva, ahora. Gritó una voz dominante. Los ninjas de Konoha se movieron rápidamente a sus posiciones. Cazas de medio y largo alcance, prepárense para el ataque. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Estilo de viento. Palma vendaval. Estilo relámpago. Serpiente relámpago. El viento, el fuego y los rayos chocaron en los cielos, creando un campo de batalla caótico. Pero la lluvia constante en Amegakure hizo que su jutsu fuera menos efectivo. La humedad atenuó sus llamas y dispersó sus vientos. No podemos seguir así. Tenemos que concentrar nuestras fuerzas y abrirnos paso. ¿Sí? Alguien tiene que pasar y pedir refuerzos al Hokage. Flanquéenlos. Muévanse, rápido. Capítulo 118. ¿Qué? ¿Emboscado por el ejército títere de los ninjas de la arena? En la oficina del Hokage, los ojos de Hiruzen se entrecerraron al escuchar la noticia. Aunque la tensión entre el país del fuego y el país del viento había ido en aumento, hasta ahora ninguno de los dos bandos había lanzado un ataque serio. Pero el despliegue del ejército títere de los ninjas de la arena indicaba algo mucho más decisivo. El país del viento se entregaba por completo a la guerra. Reúnan las tropas y prepárense para el contraataque. Ordenó Hiruzen sin dudarlo. En respuesta, las fuerzas ninja de Konoha se movilizaron, completamente armadas y listas para partir. Tras confirmar las rutas de marcha y las líneas de suministro, los shinobi comenzaron a reunirse. Mientras tanto, Danzo entró en la oficina del Hokage y arrojó una pila de informes sobre el escritorio de Hiruzen. Basándonos en la información recopilada por mis subordinados, hemos confirmado las 3 rutas principales del ataque enemigo. Hiruzen levantó la vista, ligeramente sorprendido por la información detallada. ¿Estás seguro de que es correcto? La mirada de Danzo era fría y segura. Es preciso. Puedes contar con ello. Hiruzen asintió. Bien. Actuaremos de inmediato. Las tropas de vanguardia de Konoha iniciaron su marcha hacia la frontera del país del fuego, una poderosa fuerza que avanzaba al unísono. Al llegar a la frontera, no se enfrentaron de inmediato al enemigo, sino que se concentraron en establecer un campamento base temporal. Después de todo, las guerras no se ganaban en un solo día. Las batallas ninja eran diferentes a las peleas campales. Era un juego de estrategia, exploración, detección y ataque a distancia. Las escaramuzas podían dejar heridos, pero las matanzas a gran escala eran raras, a menos que la situación lo requiriera o una misión lo requiriera. Establecer un campamento base sólido era esencial. Si los ninjas de Konoha querían luchar con todas sus fuerzas, necesitaban un apoyo seguro para mantener su fuerza y resistencia. Mientras las tropas abandonaban Konoha una a una, Jiraiya se encontraba agachado en las puertas de la aldea, ajustándose los protectores de brazos. Su expresión reflejaba una leve frustración. ¿En serio? ¿Dónde demonios está Orochimaru? ¿Aún no ha vuelto? Se quejó, visiblemente irritado. Como hombre cargado con la profecía de salvar el mundo ninja, Jiraiya había regresado a la aldea a toda prisa, esperando encontrar a su compañero Sannin. Pero Orochimaru seguía sin aparecer. ¿Quién sabe? Dijo Tsunade, poniendo los ojos en blanco ante sus quejas. Jiraiya frunció el ceño. ¿Crees que ese tipo esté muerto por ahí?
Tsunade lo fulminó con la mirada. Aunque alguien muera, no será él. Jiraiya soltó una carcajada. Jaja, es broma. Es más fuerte que yo, así que seguro que está bien. Luego, pensativo, añadió. El viejo ha estado en contacto con él, ¿verdad? Tsunade suspiró. Sí, pero solo a través de mensajes codificados. Orochimaru dijo que buscaba algún tipo de hierba medicinal. ¿Quién sabe qué tipo de investigación esté haciendo esta vez? Jiraiya se cruzó de brazos con aire sospechoso. Apuesto a que está trabajando en algún experimento raro otra vez. Algo que la aldea definitivamente no querría saber. Tsunade le lanzó una mirada penetrante. Cállate. No sigas difundiendo rumores como esos. Lo último que necesitamos es que la gente empiece a pensar que Orochimaru trama algo turbio. Jiraiya arqueó una ceja. Ah, ya veo. ¿Sigues solo Orochimaru esto, Orochimaru aquello todo el día, eh? Pues claro. Espetó Tsunade. Es mi novio. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Novio? Por favor. Ni siquiera han hecho nada todavía. Por lo que sabes, Orochimaru está por ahí liándose con una chica desconocida ahora mismo. No pudo terminarlo. Al ver el puño de Tsunade apretado y el brillo peligroso en sus ojos, Jiraiya cerró la boca rápidamente. Continúa. ¿Por qué no hablas? Sigue, dijo con una sonrisa amenazante. Olvídalo. Olvídate de lo que dije. Jiraiya forzó una risa nerviosa y levantó las manos en señal de rendición. Sabía que no debía tentar a la suerte. Que Tsunade lo golpeara justo antes de ir a la batalla no estaba en sus planes. En ese momento, el tercer Hokage se acercó, vistiendo su túnica de batalla. ¿Estás listo para irte? Preguntó Hiruzen con tono serio. Sí, estamos listos, respondió Jiraiya. Pero somos suficientes los dos para esto. No hay otra opción ahora mismo, dijo Hiruzen asintiendo. Ustedes dos irán adelante. Orochimaru y Tsunade también estarán pronto en el frente, ocupándose de todo por su cuenta hasta que regresen. Jiraiya arqueó una ceja, pero luego sonrió con suficiencia. ¿Orochimaru, eh? Jaja, seguro que estará bien. Mientras tanto, en las afueras de la aldea de Konoha, Orochimaru caminaba de regreso hacia las puertas, con las manos metidas casualmente en sus bolsillos y un gran pergamino atado a su espalda. Había pasado casi 2 años fuera de la aldea, concentrado en sus experimentos y proyectos en la tierra de los arrozales. Su último éxito había sido desbloquear una nueva sección de su sistema, tecnología de la vida cotidiana, una recompensa por completar 3 tecnologías de armas avanzadas. Pero las innovaciones de la vida cotidiana no le interesaban mucho. Para alguien como Orochimaru, que buscaba constantemente maneras de aumentar su poder y conocimiento, tales cosas eran una mera distracción. Aún así, tomaba nota de los avances, más por curiosidad que por necesidad. Al acercarse a las puertas del pueblo, se detuvo y notó las numerosas huellas en la tierra. Parece que volví un poco tarde, murmuró Orochimaru para sí mismo, dándose cuenta de que la aldea ya había movilizado sus fuerzas. Su reciente contacto con Hiruzen se había producido mediante mensajes codificados dejados en lugares específicos. No esperaba una llamada tan repentina a la aldea. Ahora parecía que el tercer Hokage se había quedado sin opciones. Justo cuando Orochimaru cruzó las puertas, fue abordado inmediatamente por una presencia familiar. Tsunade. Sin dudarlo, Tsunade se arrojó a los brazos de Orochimaru, ignorando las miradas de los aldeanos a su alrededor. Lo abrazó con fuerza, sin importarle las miradas ni los susurros. Orochimaru rió suavemente, devolviendo el abrazo, aunque más sereno que Tsunade. El tercer Hokage, de pie cerca, solo pudo negar con la cabeza. La relación entre Tsunade y Orochimaru se había forjado desde el principio, y nadie podía hacer nada al respecto, ni siquiera el propio Hokage. Simplemente se había convertido en algo que la gente había aprendido a aceptar. Orochimaru sonrió, disfrutando del calor del abrazo de Tsunade. Ha pasado mucho tiempo, Tsunade. Debo decir que ahora te ves aún más hermosa. Jeje, por supuesto. Tsunade sonrió, acurrucándose más cerca de él. Orochimaru le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Aunque me encantaría charlar un poco más, debería hablar con Sensei primero. Ajá. Tsunade asintió obedientemente, pero no le soltó la mano. Se aferró con fuerza mientras se acercaban al tercer Hokage, como si temiera que Orochimaru volviera a desaparecer si la soltaba. Orochimaru, saludó Hiruzen con una sonrisa. Sensei, respondió Orochimaru con un respetuoso asentimiento. Disculpa por retirarte tan bruscamente. La situación se ha vuelto complicada. Entiendo, dijo Orochimaru, yendo directo al grano. ¿Cuál es nuestra misión esta vez? Hiruzen suspiró.
No hay una misión específica. Ahora que han vuelto, los tres irán directamente al frente. Estarán a cargo de hacer retroceder a las fuerzas enemigas. Las demás familias los apoyarán, pero la guerra estará en sus manos. Aquí, le entregó un pergamino, están los detalles de las 3 líneas ofensivas del enemigo. Entendido. Orochimaru tomó el pergamino y lo miró antes de guardarlo. Déjalo en nuestras manos. Tsunade le apretó la mano con determinación. Vamos, Jiraiya. Jiraiya, ajustándose la diadema, esbozó una sonrisa torcida. Sigues siendo tan arrogante como siempre, Orochimaru. Orochimaru sonrió con suficiencia. Y sigues siendo igual de molesto. Capítulo 119. Orochimaru, ¿cuándo empezaste a llevar ese pergamino contigo? En lo profundo del bosque, Jiraiya, corriendo junto a Orochimaru, finalmente expresó su curiosidad. El gran pergamino que Orochimaru llevaba atado a la espalda era casi idéntico al de Jiraiya, y lo había estado molestando desde que Orochimaru regresó a la aldea. Tsunade, corriendo delante de ellos, también intervino. Sí, nunca te había visto con un pergamino tan grande antes. ¿Qué hay dentro? Orochimaru le devolvió la mirada con una leve sonrisa. Este pergamino contiene materiales estratégicos que nos ayudarán a cambiar el curso de la guerra. ¿Materiales estratégicos? Jiraiya frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con materiales estratégicos? Y no me digas que esto formaba parte de tu búsqueda de hierbas medicinales. Has estado mintiendo, ¿verdad? Orochimaru rió entre dientes. No miento, Jiraiya. Solo fue una pequeña distracción. Encontré una tecnología muy útil durante mi ausencia y la he estado perfeccionando. Tsunade arqueó una ceja. ¿Por qué no volviste a la aldea a trabajar en ello? No hubo tiempo suficiente, respondió Orochimaru. Además, esta tecnología pertenece a otro grupo. He estado trabajando para mejorarla desde su forma original, así que no quería regresar hasta haber logrado un progreso significativo. Jiraiya soltó un largo silbido. Tío, siempre te metes en algo loco. ¿Y qué pasa esta vez? ¿Otra poción experimental? Ese fluido potenciador de genes que inventaste la última vez ayudó a mucha gente, incluyéndome a mí. Orochimaru asintió. Es un poco más avanzado que eso. Claro que sí, dijo Jiraiya con una sonrisa. Oye, ¿podemos echar un vistazo a lo que tienes ahí dentro? La curiosidad de Tsunade también se despertó, y se inclinó ligeramente. Sí, échanos un vistazo. Orochimaru simplemente sonrió, negando con la cabeza. Lo verás cuando llegue el momento. Señor Orochimaru, finalmente estás aquí. En la frontera del País del Fuego, la base militar temporal de Konoha bullía de actividad. Grandes tiendas de campaña salpicaban la zona, y grupos de ninjas se preparaban apresuradamente para la inminente batalla. Nara Akusu, el comandante temporal del frente, respiró aliviado al ver acercarse a Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Rápidamente dio la orden de preparar una reunión previa a la guerra. Mientras Orochimaru y los demás caminaban por el campamento, notaron que había representantes de todos los clanes principales presentes, incluido Ataque Sakumo, el colmillo blanco, que estaba preparado para la batalla. Dentro de la tienda de mando, Orochimaru tomó asiento junto a los otros líderes del clan y rápidamente comenzaron a intercambiar información. ¿Cuál es la situación?, preguntó Orochimaru con tono serio. Akusu se puso de pie y presentó su informe. Señores, según la información recopilada en los últimos días, el clima en Amegakure ha tenido un impacto significativo en nuestras fuerzas. La lluvia es constante, lo que limita la efectividad de nuestras técnicas de estilo fuego. Mientras tanto, Suna ha desplegado sus tropas títeres, lo que nos complica aún más la situación. Orochimaru se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. ¿El ejército títere, eh? Akusu asintió con gravedad. Sí. Los ninjas de la arena han estado usando sus fuerzas títeres para infligirnos grandes pérdidas. Si queremos tener alguna posibilidad, necesitamos una estrategia para neutralizar a sus títeres. Orochimaru reflexionó sobre esto un momento. Las marionetas eran un problema conocido en el campo de batalla, especialmente en escaramuzas a gran escala. Los titiriteros podían mantenerse a distancia, manipulando sus herramientas mortales con poco riesgo para sí mismos. El gas venenoso, las cuchillas ocultas y las agujas las hacían letales en combate cuerpo a cuerpo, lo que significaba que luchar contra ellas de cerca era a menudo una sentencia de muerte. Los ninjas que se especializaban en taijutsu, como el clan Hyuga, corrían especial riesgo. El líder del clan Hyuga, padre de Yashi, fue el primero en hablar. Las técnicas de mi clan son prácticamente inútiles contra las tropas títeres.
Dependemos en gran medida del combate cuerpo a cuerpo, y con el veneno y las armas ocultas en esas marionetas, no podemos arriesgarnos. Orochimaru asintió. Sí, enviar especialistas en taijutsu contra el ejército títere sería un error. El riesgo de ser envenenado o superado por sus trampas es demasiado alto. El jefe del clan Inuzuka, que dependía del combate cuerpo a cuerpo junto con sus perros ninja, habló a continuación. Nuestro clan está en la misma situación. Enviar a nuestra gente contra las marionetas solo acabaría en desastre. Podemos ayudar con el rastreo y el reconocimiento, pero el combate directo contra las marionetas no es viable. Orochimaru miró a Tsunade. En ese caso, Tsunade, te dejo la desintoxicación a ti. Por supuesto, dijo Tsunade con seguridad. Me aseguraré de que nuestras fuerzas estén preparadas para cualquier veneno que nos lancen los ninja de la arena. Luego, Orochimaru se volvió hacia el líder del clan Uchiha. ¿Cuántos Uchiha se han desplegado? El líder del clan, un hombre severo de unos 35 años, respondió. Hemos enviado alrededor de 200 ninjas. ¿Cuántos han despertado el Sharingan? Preguntó Orochimaru. El líder del clan dudó un momento. Solo unos 20. Es más que suficiente, dijo Orochimaru con calma, con un plan en la mirada. El clan Uchiha se encargará de neutralizar a las tropas títeres. ¿Qué? El líder del clan Uchiha pareció sorprendido. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo se supone que 20 usuarios de Sharingan van a controlar a todo un ejército de marionetas? Capítulo 120. Orochimaru, ¿estás bromeando? El arrebato provino de Uchiha Dan, un joven Uchiha que guardaba rencor contra Orochimaru desde su encuentro en el bosque de la muerte. Tras convertirse en Chunin, Orochimaru se había vuelto esquivo, y sus caminos rara vez se cruzaron. Ahora, con la escalada de tensión durante la guerra, y con Orochimaru al mando temporalmente junto a Jiraiya y Tsunade, Uchiha Dan no pudo evitar sentir que las órdenes de Orochimaru tenían como objetivo perjudicar al clan Uchiha. No era solo paranoia. Orochimaru había asignado al clan Uchiha, con su Sharingan, para contrarrestar a los ninjas del ejército títere de los ninjas de la arena, quienes destacaban en el combate a media y larga distancia, un rol ideal para los Uchiha. Su jutsu estilo fuego era particularmente efectivo contra el estilo viento, una técnica común de los ninjas de la arena. A primera vista, parecía la combinación perfecta, pero el Uchiha Dan lo veía de otra manera. El ambiente lluvioso de Amegakure debilitaba considerablemente las técnicas del estilo fuego, y el ejército títere enemigo estaba equipado con agujas venenosas difíciles de esquivar, incluso con el Sharingan. Además, desconocían a cuántas tropas títeres se enfrentaban. Esperar que unas pocas docenas de Uchiha se enfrentaran a toda la fuerza de las marionetas enemigas parecía una locura. Antes de que Orochimaru pudiera responder, otra voz, tranquila y serena, habló. Hermano Dan, deja que Orochimaru-sama termine de explicar. Uchiha Fugaku, de pie junto al líder del clan, se dirigió a Uchiha Dan con expresión severa. Este es un campo de batalla. No saques conclusiones precipitadas antes de que se revele la estrategia completa. Incluso el líder del clan Uchiha, manteniendo la compostura, agregó en un tono frío. Dan, este no es el momento de cuestionar órdenes sin escuchar. Uchiha Dan apretó los puños, pero asintió. Sí, lo entiendo. La mirada de Orochimaru se posó en Fugaku, el joven junto al líder del clan, antes de volverse hacia Dan con una sonrisa burlona. Hay gente que se vuelve arrogante demasiado rápido tras alcanzar el rango de Jounin. Deberías aprender de tus hermanos, Dan. No sé cómo llegaste a Jounin en primer lugar. Tú, el rostro de Uchiha Dan se puso rojo de ira, pero una mirada aguda del líder del clan lo silenció antes de que pudiera responder. Ignorando el enfado de Dan, Orochimaru continuó. Basta de tonterías. Este es el plan. Procederemos con las formaciones de batalla anteriores para las fuerzas principales, pero mantendré a los miembros del clan Uchiha con Sharingan de 2 Tomoe o superior. En cuanto a los clanes Inuzuka, Hyuga y Aburame, dejen 2 miembros de cada uno para apoyar la operación. El resto de los ninjas permanecerán bajo el mando de Nara Akusu, pero cada equipo debe incluir ninjas sensoriales. Si se encuentran con tropas títeres, no los ataquen de frente. Retírense de inmediato. Entendido. Respondieron al unísono los distintos representantes del clan. Oh, y Sakumo, añadió Orochimaru, volviéndose hacia Ataque Sakumo, tu equipo también se quedará. Por supuesto, asintió Sakumo, sin alterar su actitud tranquila. Con las órdenes de Orochimaru, las fuerzas restantes quedaron bajo el control de Nara Akusu, mientras que los miembros del equipo seleccionado se quedaron para llevar a cabo el plan de Orochimaru. Entre los miembros del clan Uchiha presentes se encontraban Uchiha Fugaku, Uchiha En, Uchiha Setsuna y varios más.
En total, había 16 Uchiha con Sharingan superior al nivel de 2 Tomoe. Orochimaru miró al grupo. 16 Uchiha, todos con al menos 2 Tomoe. Bien. Ahora, ¿quién es su oficial al mando en esta batalla? Uchiha Fugaku dio un paso al frente, con expresión tranquila y serena. Ese soy yo, señor Orochimaru. Orochimaru arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. Esperaba que Uchiha Dan estuviera al mando, dado su rango, pero parecía que Fugaku, aunque más joven, era quien tenía la autoridad. ¿Y tu nombre? Preguntó Orochimaru, aunque ya tenía una idea. Uchiha Fugaku, respondió el joven. Los ojos de Orochimaru brillaron al reconocerlo. Así que este es Uchiha Fugaku, el padre de Itachi y Sasuke, pensó Orochimaru. No le había prestado mucha atención a Fugaku antes, pero ahora que lo veía de cerca, era evidente que este joven tenía una presencia imponente. Era bien sabido que Uchiha Fugaku se convertiría más tarde en el líder del clan Uchiha, y Orochimaru sabía que su fuerza no debía subestimarse. Después de todo, Itachi y Sasuke heredaron sus extraordinarias habilidades de algún lugar, y Orochimaru sospechaba que el talento de Fugaku era mucho más profundo de lo que la mayoría creía. La mirada de Orochimaru se posó en Fugaku un instante antes de hablar. Muy bien. Liderarás el contingente Uchiha. Comencemos. La expresión de Fugaku permaneció inalterada, pero sintió el peso de la mirada de Orochimaru. Había oído muchas historias sobre los Sannin, especialmente de Uchiha Dan y Uchiha Setsuna, quienes le guardaban rencor a Orochimaru. Pero Fugaku era diferente. Admiraba la fuerza y la disciplina, y aunque tenía sus propias reservas, comprendía que Orochimaru se había ganado su puesto como comandante. Señor Orochimaru, ¿cuál es el plan? Preguntó Fugaku, ansioso por escuchar la estrategia. Orochimaru sonrió. Me alegra que lo preguntes. Vamos a formar un equipo de francotiradores especializados. Tu Uchiha será clave para derrotar a los titiriteros del enemigo. Fugaku parpadeó sorprendido. ¿Un equipo de francotiradores? ¿Pretendes que acabemos con los titiriteros? Sí, dijo Orochimaru con voz tranquila pero autoritaria. Los titiriteros controlan sus marionetas con hilos de chakra. El Sharingan puede rastrear fácilmente esos hilos, lo que te da la oportunidad perfecta para cortarlos. Una vez cortados los hilos, las marionetas serán inútiles. Pero con solo 16 Uchiha y algunos ninjas de apoyo, ¿no estaremos expuestos? Preguntó Fugaku. Si el enemigo se da cuenta de lo que hacemos, enviará refuerzos para rodearnos. Orochimaru asintió. Por eso te proporcionaré un conjunto especial de herramientas ninja para ayudarte a enfrentar cualquier posible contraataque. ¿Herramientas ninja? La confusión de Fugaku se profundizó, e incluso ataques Sakumo y Jiraiya, que estaban cerca, parecían intrigados. Orochimaru no dio más detalles. En cambio, metió la mano en su capa y sacó un pergamino. Con una rápida señal con la mano, abrió el contenido. Estallido. Una bocanada de humo blanco llenó el aire y cuando se disipó, una gran caja especializada se encontraba frente al grupo. Activa tu Sharingan y observa atentamente, dijo Orochimaru con voz autoritaria. Solo te lo demostraré una vez.